medida todo lo que queramos a base de juntar muchas ranuras en una agrupación, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenéis un ejemplo de una agrupación plana 2×2 y abajo tenéis una agrupación lineal, pues creo que de 8 ranuras, pues es una agrupación lineal de 8 y esto de aquí pues es una 2×4, ¿no? Pero bueno, se pueden hacer tan grandes como queramos y fijaos que ya dado que estamos utilizando la tecnología de circuito microstrip, de circuito impreso, pues claro, casi nos cuesta el mismo trabajo construir la antena con un parche microstrip que con una agrupación de muchos parches microstrip, ¿no? Porque total al final es que hacer con el ordenador la máscara del circuito y a la hora de hacer el atacado para construir el circuito impreso y todo esto, pues es lo mismo, ¿no? De hecho, el precio que nos va a salir del circuito va a ser casi el mismo con una agrupación de muchas antenas microstrip o con una sola, ¿no? Por eso se utiliza tanto en forma de agrupación, porque además en forma de agrupación no solo podemos darle directividad, la que haga falta a base de poner más antenas, sino que también podemos conformar, al recordar la síntesis de agrupaciones, podemos sintetizar los coeficientes de la alimentación que generen el diagrama que nosotros queramos. Entonces, para generar los diagramas puede jugarse con muchas cosas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una alimentación con una línea microstrip y aquí también tenemos una alimentación con una línea microstrip, pero fijaos que la línea microstrip que lo alimenta en algunos sitios se alarga la longitud de la línea microstrip para darle la fase que queramos a cada elemento, a base de que la fase de la señal en cada elemento vendrá dada por el camino recorrido por dentro de la línea microstrip. Entonces, a más longitud de línea microstrip, más retardo de fase le introduzco a un cierto elemento, ¿no? Y fijaos también un tercer tipo de alimentación del parche microstrip. Os había dicho que había una alimentación con un cable coaxial por debajo, haciendo un agujero en el plano de masa. Otro tipo de alimentación era el que hemos dibujado aquí arriba, con una línea microstrip que entra por un lateral del parche. Y hay un tercer tipo que es con una línea microstrip que termina, fijaos que aquí termina de golpe la línea microstrip, por debajo del parche se pone un separador formado por una especie de espuma que normalmente se utilizan con constantes dieléctricas bajas y encima de esta espuma, o sea separada, fijaos, esto aquí sería el plano de masa, este sería el plano de masa. Luego vendría el sustrato, epsilon sub r. Aquí estaría la línea microstrip. Aquí estaría la espuma esta de color blanco, normalmente de baja epsilon, porque podría ser la del aire. Y encima estaría, lo pongo más grande, estaría el parche. O sea, fijaos que aquí tenemos un sándwich ya de más pisos. Pero bueno, es otra forma de alimentarlo. Entonces lo que sucede es que hay un acoplo capacitivo entre el final de la línea microstrip que acaba así de golpe, que acaba debajo del parche pero a una cierta distancia, pues se acopla capacitivamente y el parche pues queda excitado y irradia el campo, ¿no? Radia la energía. Entonces se puede diseñar de esta manera pues con objeto normalmente de aumentar el ancho de banda o de modificar la impedancia o de lo que sea. Y bueno, simplemente también que veáis otras cosas. Por ejemplo, aquí sale que las antenas alimentadas así con una línea microstrip en el centro pues tienen polarización lineal, pero si yo alimento por la esquina, pues el campo eléctrico tendrá las dos direcciones, horizontal y vertical, y además se producirá un desfase que permitirá que la radiación sea con la polarización circular, ¿no? O sea que además las antenas microstrip me permiten jugar bien con la polarización. Es un tipo de antena muy flexible, la verdad que permite hacer muchas cosas. Para terminar, pues simplemente darnos cuenta de que el sustrato o el circuito impreso sobre el que está hecha la antena microstrip o la agrupación de antenas microstrip, porque repito que normalmente casi siempre se utilizan en forma de agrupación, pues puede no ser plano y puede ser curvado, ¿no? Aquí lo tenéis en un cilindro, pero puede ser curvado con la forma que queramos. Entonces es muy típico en el fuselaje de un avión, que es complicado poner antenas, esto si es un avión, es complicado poner antenas en el avión porque, claro, no tienen que tener resistencia al viento. Entonces, si queremos hacer una antena con una superficie grande para que tenga directividad, pero que no tenga resistencia al viento, lo que hay que hacerla es pegada
a la superficie del fuselaje, pero claro, como el fuselaje es curvado, pues hay que pegarla siguiendo la forma curvada, ¿no? Y para ello es ideal la antena microstrip. Luego se pinta por encima y no la vemos, y la antena no la vemos, pero ahí está, ¿no? Bueno, últimas consideraciones un poco prácticas. ¿Cuáles serían las principales ventajas de la antena microstrip? Bueno, planas, esto es obvio que son planas, también son ligeras, no pesan, el peso de un circuito microstrip es mínimo. Son fáciles de fabricar y baratas de fabricar en grandes cantidades. Fijaos que lo que más costará será diseñarlo. Y si hubierais hecho las prácticas de 5 y 6, pues veríais que no, si se tiene el software adecuado no cuesta tanto hacer el diseño, es un rato. Entonces una vez tenemos hecho el diseño, el software nos saca la máscara del circuito microstrip que hay que atacar y para construirlo que hay que implementar en la práctica. Entonces una vez tengo la máscara, con las máquinas de atacado de circuitos impresos, pues se pueden hacer en grandes cantidades como churros a un precio muy barato, ¿no? Entonces, pues ciertamente es una gran ventaja de estas antenas. Lo que he dicho antes también es una ventaja de la compatibilidad con los circuitos microstrip y los dispositivos de estado sólido que integremos en el circuito microstrip, típicamente amplificadores, detectores, lo que queramos, ¿no? Mezcladores, lo que haga falta. Entonces, incluso puede ponerse el amplificador o el detector pegado a la propia antena, entonces tendríamos lo que se llama una antena activa, ¿no? Donde ya está el semiconductor integrado en la antena. También otra ventaja importante es la que he dicho antes al principio, que es muy fácil construir agrupaciones. Me cuesta el diseñarlo, no, porque tengo que diseñar la antena microstrip y luego la agrupación. Pero una vez tengo diseñado, el construirlo en la práctica con la máquina de atacado de circuitos impresos, pues me cuesta lo mismo prácticamente hacer un parche que una agrupación de muchos parches. Pero claro, no todos son ventajas, también tiene sus inconvenientes. Uno muy grave es que el ancho de banda es pequeño. Fijaos que hemos dicho que había un lado del parche microstrip que tenía que ser lambda efectiva medios, que esto también, lo diréis, bueno, esto también le pasa a un dipolo, porque el dipolo para que sea resonante tiene que tener lambda medios de longitud, sí es cierto, pero es que el dipolo es fácil de hacerlo más, de aumentar el ancho de banda haciéndolo más gordo y tal. Entonces con la antena microstrip, en principio el ancho de banda es pequeño, muy pequeño, y aumentarlo implica que hay que hacer una serie de configuraciones especiales. Hay libros enteros dedicados a configuraciones raras de antenas microstrip, en las cuales pues hay muchos trucos, normalmente a base de poner muchos sándwiches de muchos pisos, pues se consigue aumentar bastante el ancho de banda y que tenga un ancho de banda pues ya interesante, ¿no? Luego otra limitación es que son solamente para baja potencia. Claro, es obvio que si yo tengo aquí un parche y yo tengo aquí si tengo un plano de masa y tengo un parche, voy a alimentar con una diferencia de tensión con cualquiera de los tres métodos de alimentación que os he dicho, pero habrá al final una alimentación que será una diferencia de potencial entre el parche y el plano de masa. Claro, si yo quiero radiar megavatios, tendré que alimentar con kilovoltios o megavoltios de diferencia de potencial y es evidente que va a saltar un arco voltaico que me va a quemar la antena, ¿no? Entonces es obvio que esto se va a fundir si le meto megavatios. Pues para megavatios habrá que utilizar otro tipo de antenas porque este no nos va a servir. Se utiliza, por lo que decía, para poca potencia radiada. Pero bueno, hay muchísimas aplicaciones con poca potencia radiada, ¿no? Pueden radiar vatios sin problemas. Otra es que la eficiencia es baja. Hay que pensar que las corrientes circulan por el parche, que es muy delgadito, y claro, esto ya tiene un poco de resistencia, y luego hay que pensar también que hay pérdidas en el dieléctrico, y al final el nivel de campo radiado no es muy grande, y esto implica pues que la potencia radiada en comparación con la potencia disipada pues no es tampoco tan grande, que la potencia disipada es mucho más pequeña que la potencia radiada, pero bueno, del orden de magnitud.
y las eficiencias, pues ahora no me acuerdo de memoria, pero os puedo decir así a ojo, que pueden ser del 70-80%, que esto es menos que el 100% de eficiencia que tiene un dipolo, ¿no? Entonces, claro, hay que tenerlo en cuenta también, que si yo quiero radiar la máxima potencia o el máximo campo posible con la potencia que yo entrego a la antena, pues con un dipolo voy a radiar más que con una antena microstrip. Aplicaciones, hay muchísimas. Las frecuencias van a estar en la zona típica de microondas, que es la parte alta de los megahercios y baja de los gigahercios. Y típicamente todo lo que son microondas y ondas milimétricas, que son las frecuencias a las cuales se diseñan los circuitos microstrip, las frecuencias a las cuales funcionan bien los circuitos microstrip. Y bueno, hay muchísimas aplicaciones, por ejemplo, en los teléfonos móviles, pero digo teléfono, bueno, en principio cualquier terminal móvil también puede ser un dispositivo de GPS, teléfono móvil, un reloj inteligente, cualquier cosa. Las antenas de Wi-Fi típicamente son agrupaciones de antenas microstrip, no la típica antena, cuando tenemos un router con dos cuernos o con unos cuernos, bueno, ahora ya los hacen así los cuernos del router. Cuando tenemos un router con dos cuernos, evidentemente son monopolos, ¿no? Pero hay un tipo de antenas microstrip que son típicamente los puntos de acceso, que veremos una pequeña placa, una plataforma, bueno, como una placa cerrada. Pues esto aquí realmente lo que tiene son muchos parches, una agrupación plana de parches microstrip. Y lo que vemos típicamente de color blanco con un aspecto de plástico es un radomo, que es la envoltura protectora que cubre la antena, y dentro pues está la agrupación de antenas microstrip. Esta es la típica antena Wi-Fi de puntos de acceso que hay, por ejemplo, por la UPC, las veréis, que están por las esquinas entre las paredes y los techos, pues las veréis por ahí puestas, ¿no? Lo que he dicho antes de las antenas en los fuselajes de los aviones, otro caso típico. También antenas de biomedicina. Hay unos aparatos de hipertermia que también tienen unas antenas planas parecidas a estas. El teletac de las autopistas. El teletac de las autopistas también tiene la típica antena plana parecida a esta. O sea, cuando yo paso por una autopista y tengo aquí pues los distintos carriles, aquí son los distintos carriles, pues veréis colgando de la marquesina que hay encima de los carriles, pues veréis colgando unas antenas planas que son con un aspecto como este dibujo que he hecho aquí, que son antenas microstrip también. Entonces, bueno, pues os he dicho, las aplicaciones son muchísimas, pero bueno, os he dado unos ejemplos que son las que son fáciles de ver o de imaginar. Las antenas de los teléfonos móviles pueden ser de muchos más tipos aparte de los microstrip. Las microstrip se pueden utilizar en los móviles, pero hay otros tipos más que no son microstrip también en los teléfonos móviles. Bueno, pues con esto ya terminaríamos la parte del capítulo de aperturas que no es de reflectores parabólicos, que son típicas aperturas por las cuales sale directamente la señal de la radiada, ¿no? Ahora veremos luego en otro vídeo posterior, en 2 o 3 vídeos posteriores, los problemas, la teoría de reflectores parabólicos. Y finalmente pues haremos unos pocos problemas, seguramente 3, de reflectores parabólicos.